Paz de Cristo, hermanos. Estamos iniciando la lección número 3 de este primer bloque que se llama Raíces de nuestra fe, en la cual estaremos hablando de que Jesucristo es el único Salvador, la nueva vida en Cristo y la segunda venida del Señor y el milenio. Algunos de los temas más polémicos o más queridos de saber dentro del pueblo de Dios y de los que más nos preguntan también nuestros amigos. E iniciamos diciendo en esa primera parte de Jesucristo es el único Salvador. En Hechos 4:12 dice de la siguiente manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El pecado fue introducido al mundo por un solo hombre y trajo como consecuencia la muerte. Y como todos pecamos o como todos pecaron, la muerte pasó a todos los hombres. Pero en nadie más hay salvación, sino solamente en uno, que es Jesucristo. Romanos 5:12 dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, este término de muerte se puede ejemplificar en la Biblia existen dos tipos de ella. La primera, que es la muerte física, muy conocida por todos nosotros. Algo nos enferma y terminamos en el hospital o tal vez en nuestra casa, nos sorprende, muerte física. Pero existe otra muerte que es la que se menciona en este apartado, que es la muerte segunda y que es la condenación eterna. El Apocalipsis 20:14 nos habla de esto, así también Apocalipsis 21:8, cuando nos habla de que en el fin de los tiempos todavía habrá una muerte segunda o una muerte por condenación eterna. Jesús, el único Salvador. Desde el principio de las Escrituras se habla de un solo Salvador. Este Salvador sería de la simiente de la mujer y habría de herir o heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza. En Apocalipsis 12, 9 y 10 dice de la siguiente forma: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Llega un momento entonces, después de que empieza a cumplirse esta profecía que fue dada desde el Génesis, que la estuvimos viendo a gran detalle en estos clases y capítulos anteriores. Ahora se nos empieza a hablar muy enfáticamente acerca de otro tema, el cual es el fin de la muerte y el fin de la simiente de la serpiente. Dice entonces que será vencida completamente en los tiempos finales. En Apocalipsis 20:10 dice de la siguiente manera: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sí existe un final completo que empieza desde la muerte y resurrección de Jesucristo, pero ahora que se consuma al final de los tiempos, un final de esta simiente de la serpiente. Esta derrota empezó a ser una realidad desde la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Ahora solo debemos de creer en Jesucristo para recibir vida eterna. Dice este versículo tan famoso de la Escritura, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta vida eterna de la cual se habla te salva de la muerte segunda. Es que la primera muerte o la muerte física es inevitable para nosotros, pero estamos aquí viendo que la salvación es hacia la muerte segunda. Esta vida eterna es una dádiva o un regalo, y este regalo o esta dádiva viene de parte de nuestro Dios, del Señor Jesucristo. Dice Romanos 6:23 acerca de esto: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Nuestra confesión y nuestro Salvador entonces debe de ser Jesucristo. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te le levantó de los muertos,
serás salvo. La fe y la esperanza que nosotros debemos de tener siempre debe estar fundamentada en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para recibir la dádiva de la vida eterna. ¿Y esto para qué? Para escapar de la muerte segunda. Para escapar de la condenación eterna que nos puede esperar en caso de no seguir estas indicaciones que nos está dando Dios en su palabra. Jesús, el nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús no es un nombre cualquiera, sino que es un nombre sobre todo nombre. En Filipenses 2, 9 al 11 dice lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pedro y los 12 apóstoles afirmaron lo mismo que Pablo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Es el nombre que es sobre todo nombre. Y sabes que este mismo nombre que es sobre todo nombre es el mismo que se le había revelado a Moisés, que era Jehová. Solamente que en este momento ya sabemos que ese mismo nombre es Jesucristo. Ahora sí tiene un nombre que nosotros podemos decir o pronunciar con nuestras mismas palabras. El bautismo, entonces, es un acto de fe en el poder salvífico de Jesús. Hemos entendido que Jesús es el Salvador y que esta salvación se recibe por la fe en Jesucristo. Esta misma fe que estamos hablando tiene dos componentes. Uno es que produce arrepentimiento, por lo que es una fe que capacita a la persona. Hay personas que se les dificulta mucho arrepentirse de algo que hacen. La fe que Jesucristo posa en nosotros o derrama en nosotros o hace crecer en nosotros, nos capacita para poder tener esa capacidad también nosotros de presentar o hacer viva la manifestación del arrepentimiento en nuestras vidas. Esta misma fe centra su confianza de salvación solamente en Jesucristo. Por eso la persona viene a Cristo buscando el perdón de sus pecados y cuando se bautiza así, sabe que el poder salvífico de Jesús puede limpiarle de todo pecado. El bautismo, por inmersión total, que te metan completito al agua, se convierte en una confesión de fe en que Cristo murió y resucitó y que solo Él puede darnos la victoria sobre la muerte, el pecado y el diablo. Este bautismo debe ser efectuado en nombre de Jesús. Esto es muy importante que sepamos y aquí les dejo 3 citas. Hechos 2:38, Hechos 8:16 y Hechos 10:48, en los cuales habla específicamente el por qué cada uno de los bautismos que se estaban realizando por los apóstoles, el inicio de los bautismos en el Nuevo Testamento, siempre fueron hechos en el nombre de Jesucristo y no en los 3 nombres y nada de lo que hemos visto en las lecciones anteriores que no debemos de hacer, que sabemos que Jesús es Dios y que es un único Dios. Entonces ustedes los pueden leer con toda tranquilidad. En Hechos 2:38, que es uno de ellos, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Empezamos y sabemos entonces que Jesucristo es el único Salvador. Y ahora nos viene a la mente o nos viene un nuevo tema. Ya soy salvo, ¿qué viene para mi vida? Bueno, se llama nueva vida en Cristo. Y sabes que se le conoce como nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento se conoce como si fuera un acto poderoso y transformador que Dios obra en la vida de las personas que se entregan a Él. Y este acto tiene la finalidad de llevar la vida de las personas de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Este proceso es la santificación, en la cual el creyente es llamado a vivir. Todo creyente, nosotros, tú y yo, somos llamados a vivir este proceso de santificación. La provisión de Dios para nuestra santificación. Dios nos ha provisto el sacrificio perfecto por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos iniciar el camino de santificación. Dice 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
La sangre derramada en la cruz del Calvario y después que se fue a glorificar por medio de la resurrección de Jesucristo, viene a limpiar nuestros pecados. Iniciamos el proceso de santificación. Iniciamos este nuevo nacimiento en nuestras vidas y empezamos a caminar. Como quien dice, estamos en borrón y cuenta nueva. No tenemos ningún pecado delante de nuestro Dios. Dios se ha olvidado de nuestros pecados. Él los perdonó cada uno de ellos. Nuestra vida está limpia. Y ahora nos toca vivir el resto de nuestras vidas acercados a Dios dentro de ese proceso de santificación. ¿Cómo podemos hacerlo? Nos ha provisto de su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo, hermanos, toca nuestras vidas, nos habla, nos aleja de lo que no debemos de estar haciendo, de las respuestas que no debemos de dar. Él es el quien nos guía, realmente nos guía mucho más que nuestra conciencia, como se le conoce. Él nos guía a hacer el bien, a acercarnos a Dios, a dirigirnos hacia Él en todo momento. Dice Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No hay momento en el que no esté. No hay momento en el que tú digas, es que no siento la presencia de Dios. Dios está ahí contigo. Tenemos que decirle, Señor, yo sé que tú estás aquí y sé que tú vas a obrar. Necesito que dirijas mi vida, necesito estar santo, necesito estar apartado del pecado. Esta vida de santificación es una vida en la que uno se propone apartarse del pecado. Y no se propone por fuerzas propias, sino que se lo propone con las fuerzas que nos da nuestro Dios. ¿Dónde debemos de vivir en santidad? La santidad la debemos de vivir en todo lugar donde nos encontremos. Se marcan en el libro dos lugares muy importantes, que es la iglesia y nuestra casa. La iglesia, porque es en el lugar donde nosotros servimos plenamente a Dios y lo podemos adorar sin ningún problema o sin ninguna dificultad. Y no solamente eso, sino que nuevas personas asisten cada domingo, cada día entre semana que nosotros tenemos nuestros servicios, nuestros cultos a nuestro Dios. Y nos ven. Ven cómo le servimos, ven cómo nos comunicamos entre nosotros, ven cómo servimos en la iglesia, cómo ministramos, cuál es la parte de ministerio, porque ellos se proyectan un futuro y dicen, yo quisiera pertenecer a esto, porque ya vi que las personas de allá son muy amables, porque ya vi que las personas de allá hacen algo que a mí me gustaría hacer para Dios. Al servir a Dios dentro de la iglesia, uno fortalece a su hermano, pero también ayudas a que las personas nuevas puedan conocer lo que aspiran para sus vidas futuras. Y el otro lugar también muy importante es en las casas. Es súper importante. El ejemplo principal para nosotros o de nosotros está en casa. No está en la escuela, no está en la misma iglesia, sino que está en la casa. En casa somos lo que realmente somos. Ahí hablamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, como realmente hablamos nosotros. Y es muy importante que lo que Dios narra en su palabra lo llevemos a cabo íntegramente en casa. Que no seamos una persona en casa, otra persona afuera y que brillemos solamente afuera y en casa no digan, no, es que mi papá es otra persona afuera y es otra persona cuando llega acá. Aquí siempre está muy enojado, nada que ver con la persona que manifiesta allá afuera, incluso en la iglesia. En casa tenemos que vivir en santidad. Y dice aquí en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ejemplo de los creyentes, no solamente de las personas nuevas, sino que tenemos que ser ejemplo de nuestros hermanos en Cristo. Efesios 6 del 2 al 4. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, o sea, ya le dijo a los hijos, y dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es muy importante, brillar dentro de nuestro hogar, que nuestros hijos reconozcan que Dios habita en medio de nuestras vidas, dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué áreas de nuestra vida debemos santificar? 4 áreas se mencionan. La primera, el cuerpo. Debemos de abstenernos de inmundicias de la carne, todo lo que lleve a este cuerpo visible, esto que se ve aquí, a que sea un cuerpo desordenado, a que sea un cuerpo que no está de acuerdo a los principios establecidos por Dios. Inmundicias de la carne, lujurias e inmoralidades sexuales. Tenemos 2 citas, 1 Corintios 6:19 y 2 Corintios 7:1, donde se nos habla que nuestro cuerpo
es el templo del Espíritu Santo y que por lo tanto tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar qué comemos, tenemos que cuidar con quién estamos al lado. Si somos casados, tenemos que cuidarnos de estar con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Si todavía no somos casados, no tenemos que intentar nunca caer en los actos de fornicación, en actos de adulterio, en actos que atenten contra la inmoralidad sexual en nuestro mismo cuerpo. El segundo apartado que tenemos que cuidarnos también en santidad son los pensamientos. Dice la palabra de Dios que quien codicia a una mujer en su mente es como si hubiera ya adulterado con ella. Imagínate, tenemos que cuidar mucho los pensamientos de nosotros, rechazando ideas que quieran instalarse en nuestra mente, mentiras, incredulidades. O sea, una parte pueden ser solamente los pensamientos de inmoralidad sexual, pero hay tanta falta de fe porque dejamos que un pensamiento crezca en nuestra vida que no debería de estar. Salmos 139, 23 y 24 nos habla exactamente de esto. Otro lugar que tenemos que santificar de nuestra vida son nuestras emociones. Esas que nos arrebatan alguna vez esa primera respuesta que tenemos para otra persona y que dijimos, ¿por qué me dejé llevar? ¿Por qué me dejé llevar? No debo de hacer esto. Es un proceso y no podemos justificarnos con que somos de cierta manera y como somos de esa manera, nada nos va a cambiar y así siempre me voy a comportar. Claro que no, porque la vida del cristiano va en ascenso siempre, como la luz de la aurora. Entonces no debemos dejar que la ira, el resentimiento, el rencor, venganza, debilidades, amarguras, rivalidades se instalen en nuestro corazón, porque solo eso siempre va a ir carcomiendo nuestras emociones, nuestros sentimientos que deben de estar entregados para nuestro Dios en santidad. Esto lo podemos encontrar en Efesios 4:31. Y en cuarto lugar, el área espiritual. No debemos contaminarnos con la idolatría, hechicería, brujería, adivinación. Idolatría. Todo lo que te quite el primer lugar. Un videojuego, la novela, alguna serie de Netflix que te está quitando el primer lugar en tu vida, que te aleja de leer la Biblia, de orar, de entregarte cada día más a Dios. Eso es idolatría. Y eso está ocupando un área espiritual en tu vida, porque te entretiene, te quita el tiempo el cual tú pudieras dedicarlo para Dios. Tenemos que abstenernos y no contaminarnos con nada de esto. En Gálatas 5, del 19 al 21, enumera una serie de cosas que pueden estar provocando que nuestra vida esté cayendo en lo que se le llama en esta carta las obras de la carne. Tenemos que abstenernos de todo eso. Y por último, después de hablar de estos dos primeros temas, hablamos de uno de los temas más polémicos dentro de la vida cristiana, y polémicos en cuanto a que nos hacen muchas cosquillitas el saber y el conocer: la segunda venida del Señor y el milenio. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Siempre con el Señor. La segunda venida. En este texto, apréndanse muy bien, esta cita es clave en cuanto a la segunda venida de Cristo, de la esperanza que tenemos nosotros como cristianos. ¿Existen profecías relacionadas con la segunda venida de Cristo a la tierra? Por supuesto. Hemos hablado de las profecías relacionadas con la primera venida, con la venida del Mesías, con el nacimiento del Mesías, con que ese niño va a ser una virgen. Ya, estamos hablando ahora de la segunda venida. Primero, los ángeles predijeron que Jesucristo volverá otra vez a la tierra. Jesucristo ascendía a los cielos y unos varones que estaban con las otras personas que estaban viendo este momento, que eran como 500, les dijeron de la siguiente manera, Hechos 1, 10 y 11: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús lo volvió a decir dentro de su vida mientras que él tenía su ministerio aquí en la tierra. En Juan 14:3 dice de la siguiente manera: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Los apóstoles lo enseñaron. Vemos que están citas en 2 de Pedro 3:10, Santiago 5:8, Primera de Tesalonicenses 4:16. Esas son cartas de Pedro, cartas de Santiago, o sea, Jacobo, y la carta de Pablo a los tesalonicenses. Los tres apóstoles aquí escribieron específicamente diciendo que Jesucristo habría de volver otra vez. Y decía Pedro, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra, las obras que en ella hay serán quemadas. Santiago 5:8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y esta segunda venida de Cristo, después de que tenemos ya muy esclarecido que todos lo habían anunciado después de la primera venida. Después de la primera venida se empezó a hablar de la segunda venida. La segunda venida tiene dos etapas. Vamos a separarlas muy bien. En esta primera etapa se efectúa lo que es el recogimiento de la iglesia, que también se le conoce como el rapto de la iglesia. Durante esta etapa ocurre una resurrección de todos los creyentes que han muerto hasta ese momento. Y leemos en los primeros dos versículos que leíamos en un principio, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, desciende. Y dice, los muertos en Cristo resucitan primero. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hablan de esta primera etapa. En esta misma primera etapa, a esta primera resurrección de las personas que hayan, o de los creyentes que estén hasta ese tiempo, serán añadidos otros creyentes que habían sido decapitados durante el tiempo de la bestia. Luego los cuerpos serán transformados y serán vestidos de inmortalidad, que lo encontramos en las citas que acabamos de leer de 1 Corintios 15, 51 y 52. Y lo de los decapitados lo podemos encontrar en Apocalipsis 24 y 5, donde dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entendemos entonces, hermanos, que una vez que Cristo se lleve a su iglesia, ocurrirán dos cosas en el cielo en relación a la iglesia en un periodo de 7 años. Viene Jesucristo entonces, vienen las nubes. Los muertos en Cristo resucitan. La iglesia es arrebatada a las nubes, los que estén vivos en ese momento. Y todavía a esas personas que acaban de resucitar se añaden a los que fueron decapitados por no obedecer las instrucciones de la bestia ni dejarse poner el sello en sus frentes. Entonces Jesucristo se los lleva 7 años. Y mientras estos 7 años pasan, transcurren, en el cielo pasan dos cosas con la iglesia. El juicio de los galardones, que lo encontramos en 2 de Corintios 5:10, y las bodas del Cordero, que encontramos en Apocalipsis 19 del 7 al 10. ¡Qué maravilla, hermanos! Dios nos permita realmente estar en esos 7 años con nuestro Dios, que todavía no habrá terminado ahí la historia de la humanidad, todavía no. Pero son los primeros 7 años en los que Jesucristo viene por su iglesia y que estemos haciendo otras cosas, mientras que aquí en la tierra estará instaurada la gran tribulación, esos 7 años. Se conoce como la tribulación o gran tribulación. Es el periodo bíblico que fue profetizado desde Daniel. Y es conocido como la semana número 70, que es mencionada como la gran tribulación, y durará también 7 años. Mientras que está nuestro Dios con nosotros en el cielo por 7 años, aquí en la tierra hay un momento que se llama o se conoce como gran tribulación.
Viene en Daniel 9:27, dice de la siguiente manera: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel lo profetizó. Desde mucho antes que viniera Jesús a la tierra, habló de las 70 semanas ya, y de ese periodo que atravesaría el pueblo de Israel, de mucha calamidad y de una tribulación muy grande. La segunda etapa entonces inicia, y en esta segunda etapa Cristo vuelve a la tierra con su iglesia para gobernar a Israel y al mundo desde el trono de David en Jerusalén. Primera etapa, Cristo viene por su iglesia, no baja hasta la tierra. Viene por su iglesia en las nubes, resucitan los creyentes, resucitan los decapitados y la iglesia, y las tres estas formas, tanto iglesia militante como iglesia triunfante, vamos a las bodas del Cordero y al juicio de los galardones. Volvemos y empieza la segunda etapa, cuando Cristo ahora sí viene hasta la tierra, hasta abajo. Cristo vuelve a la tierra con su iglesia para gobernar a Israel y al mundo desde el trono de David en Jerusalén, profetizado desde Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Lucas 1, 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y todavía en Apocalipsis 19, versos 11 y luego versos 14 y 15 dice de la siguiente manera: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Adivina de quién está hablando ahí. De nosotros, de la iglesia. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esa es la segunda venida de Cristo propiamente dicha, la segunda etapa, donde sí viene hasta la tierra, pisando la tierra, llegando hasta la tierra. En esta segunda etapa, durante la gran tribulación, Israel experimentará la más grande persecución que jamás se hayan tenido. El anticristo tratará de aniquilar a Israel, pero el Señor Jesucristo aparecerá en las nubes y lo librará, el cual le reconocerá como Mesías y Salvador, porque en estos momentos la mayor parte de Israel no lo reconoce como Mesías. Todavía siguen esperando al Mesías, pero en estos momentos todos lo van a reconocer. Jesucristo, al venir por segunda vez, establecerá el reino milenial, o el milenio, como también es muy conocido. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20, 1 y 2. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. En conclusión, hermanos, de esta lección, yo quisiera, antes de cerrar, que pudiéramos tener muy claro esto. Existen algunos contrastes y diferencias entre lo que es el rapto y la segunda venida. En el rapto, decíamos, Jesucristo viene por la iglesia. En la segunda venida, Jesucristo viene con la iglesia. Ya viene después del juicio de los galardones y viene después de las bodas del Cordero. Viene con la iglesia. Cuando Jesucristo venga por su iglesia, ocurrirá todo esto antes de la gran tribulación. Y cuando venga con su iglesia, va a pasar después de la gran tribulación. O sea, la iglesia no está en la gran tribulación. Cuando Jesucristo venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y cuando Él venga con su iglesia, van a resucitar todos. Todos, todos. Yo no me imagino aquí en la tierra cómo va a haber espacio para tantos muertos. Todos los que han fallecido durante todo el periodo de la humanidad van a resucitar porque van a ser juzgados. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Cuando Jesucristo venga por su iglesia, viene solo. Cuando Jesucristo venga con su iglesia, vendrá acompañado.
Y es bien hermoso. Era el texto que veíamos de esas personas que vienen con vestiduras blancas, que somos nosotros como su iglesia. Cuando Jesucristo venga por su iglesia, vendrá a cumplir la promesa que le hizo a su misma iglesia. Cuando venga con su iglesia, vendrá como guerrero a derrotar a sus enemigos. Ya no viene con compasión, Él viene como guerrero a derrotar lo último que haya quedado. Tenemos que estar preparados, que este proceso que tenemos ya en nuestra vida instaurado, algunos estamos con pocos años de bautismo, otros tenemos más de 5, otros más de 10, otros más de 20, otros más de 30, no sé, que lo podamos vivir y atesorar en cada momento de nuestras vidas esto. Dios viene y nos ha dado todas las herramientas para santificarnos, para vivir una vida apartada del pecado, para saber que Jesucristo es el único Salvador, para saber que con Él podemos encontrar una nueva vida y que nos espera una nueva vida, y también para saber que Él viene y que viene pronto. Dios les bendiga, hermanos.